Bueno, me informa la delegada que ustedes ya no han hecho pues la parte de cáncer gástrico, ¿no? Entonces vamos a hacer un poco este repaso de lo que es cáncer gástrico, vamos a hacer la patología rectal y empezamos el otro capítulo, ¿ya? Les recomiendo que hagan la revisión del texto que les he indicado y las preguntas van a venir pues a partir de ello, ¿no? También les voy a dictar el curso de trauma para evitar que la postergación de los exámenes, porque cuando ustedes llevan algún curso, las primeras semanas pues tienen el conocimiento más o menos fresco, ¿no? Las segundas las semanas ya pasados los meses va disminuyendo y cada vez es peor el resultado, ¿no? Entonces no sirve de nada pues dictar un curso y que el examen lo den después de 15 días o un mes. Ese no es el objetivo de aprendizaje. Por lo tanto, el curso de trauma se va a dictar y se va a evaluar. Ya no vamos a hacer programación de exámenes. Y de acuerdo a cómo vea esto, también vamos a hacer lo mismo, porque si no, vamos a tener que dar el examen del cuarto segmento después de 2 meses y medio, 3, como ha pasado. Y realmente eso tiene unos resultados pésimos, ¿no? Después estamos llevando recuperación en cursos de verano, ¿no? Con muchos alumnos, ¿no? Un porcentaje que es de 15 a 30%. Y eso es porque falta orden en su aprendizaje, ¿no? La mayoría de veces el que se hagan las clases presenciales es justamente para resolver todas las dudas que tengan. Si ustedes no están físicamente aquí, pero mentalmente están haciendo cualquier otra cosa, entonces simplemente los exámenes que van a tener van a salir mal, ¿no? Y el que salgan mal ya no es responsabilidad mía. Yo no voy a hacer ninguna curva ni nada de esas cosas. Tampoco hay exámenes, hay actividades que puedan sustituir el curso, ¿no? Se acaba el curso, se dan las evaluaciones, tienen opción sustitutorio y se acabó. Si no cubren las notas, pues llevan el siguiente ciclo o si no, se lleva un curso de recuperación. A ustedes y a mí también nos es molesto, pues, que venir, ¿no? Para realmente llevar el curso que hemos desaprobado. Así que yo les aconsejo que se ordenen y empiecen a cambiar un poco su metodología de estudio, porque si no vamos a estar en serios problemas, ¿no? La universidad se ha caracterizado por tener buenos resultados en pregrado, ¿no? Y ahora lamentablemente lo estamos viendo con un decaimiento franco, ¿no? Del rendimiento en los exámenes como el ENAM y el examen de residentado, ¿no? Así que yo les recomiendo que pongan un poco de interés y si se viene a las clases presenciales es para que atiendan las clases presenciales. Si ustedes se dedican a cualquier otra cosa, pues solamente la lista y su presencia, más del 30%, no me va a ser suficiente para que ustedes aprueben. Este curso no se aprueba solamente con venir. Tienen que saber el curso, ¿eh? Y es una obligación. Así, las 4 especialidades son pediatría, ginecología, medicina interna y cirugía. Esas son las básicas que ustedes deben saber. Si ustedes no saben eso, vamos a estar en grandes problemas. Dicho esto, ya saben que voy a coordinar con su delegado para lo que es de trauma. Vamos a dictar el curso, empezamos el curso con un pretest, ¿no? Ese día y ese mismo día, finalizando, se toma la evaluación, ¿ya? Y así va a ser las 2 o 3 sesiones que vamos a tener. De tal manera que terminado el dictado del curso, se termina la evaluación y yo inmediatamente envío las notas. Bien, esta es la anatomía, son los grupos ganglionares que ya les había explicado.
Si puede conseguirme un puntero, están las agregadas. Si me puede conseguir un puntero para pasarlo, ¿no? Si no, ahí creo que tengo. ¿Eso de qué tomará? Creo que el estómago. El mío está sin batería. No, yo estoy haciendo apuntes así. Sí, era cáncer gástrico. No tengo ese problema. Ahora voy a poner una vecina. Ya. Estoy haciendo apuntes así. Entonces los grupos ganglionales, ya saben que son los perigástricos, que son 6, ¿no? Y en la disección de los mismos va a involucrar pues, el criterio oncológico para la D1, ¿no? Y la D2 va a involucrar además estos grupos ganglionales, que son el 8, el 9, el 10 y el 7. ¿Ya? Eso ya lo vimos. Vamos a hablar ahora un poco de cáncer gástrico. Es la neoplasia más frecuente en el mundo, digestiva, eso no ha cambiado. Y los más frecuentes son los adenocarcinomas, un 95%. Lamentablemente, aquí en nuestro país, como en muchos países de Latinoamérica, no se hace un diagnóstico precoz, ¿no? Haciendo el tamizaje con endoscopía, sobre todo en los pacientes que viven en el litoral del mar, ¿no? ¿Hay alguna relación entre el comer pescado y cáncer gástrico? ¿Qué opinas? La incidencia está en varios países, ¿no? Esto es variable. La mortalidad sigue siendo alta, ¿no? Ven que en Japón hay mucha más frecuencia de cáncer gástrico. En Latinoamérica es el quinto lugar en los tumores. En varones, ¿no? Es el tercer lugar, en mujeres el quinto. Eso se está más o menos acercando. La patología más frecuente sobre el cáncer gástrico, ¿cuál es la que está emergiendo actualmente? ¿Cuál es? Que lo dijo el doctor López. Cáncer de colon, ¿no? Eso está emergiendo. Es cada vez más frecuente. En hombres versus mujeres, siempre la relación es 2 a 1, ¿no? La incidencia se encuentra entre 50 y 70 años, pero puede presentarse en jóvenes. Cuando se presenta en jóvenes, ¿cuál es el gran peligro? ¿Cuál es? ¿Cuál es el peligro? A ver. ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas? No lo has visto todavía, no lo han dictado. ¿Cuál es el problema cuando se presenta en jóvenes? No. ¿Cuál es? Nada, la agresividad del cáncer es mucho más agresivo, ¿no? Por lo tanto, la evolución del mismo es rápidamente progresivo. Cuando tenemos un cáncer gástrico en un paciente de 40 años, probablemente va a ser indiferenciado, va a haber invasión vascular y los ganglios van a estar formados, ¿no? Entonces, rápidamente progresa el cáncer y el paciente puede fallecer. ¿Listo? La etiología del cáncer gástrico está relacionada obviamente con factores genéticos, factores ambientales y también con la infección de una bacteria, ¿no? Que es el Helicobacter pylori. ¿Cómo tratamos el Helicobacter pylori? ¿Cuál es el tratamiento? ¿No sabes? ¿Tú sabrás? ¿Cómo? Lo suena, de verdad. Antiácidos, ya eso es sintomático. ¿Cómo más lo tratamos? Inhibidores de la bomba de proteínas. Omeprazol, que es el antiácido, ¿no? O es inhibidor de bomba de protones. ¿Cuál más? Excelente. Amoxicilina más ácido clavulánico más. Claritromicina más. Un inhibidor, no, otro antibiótico. Metronidazol, ¿no? Se tiene que dar ese ciclo de tratamiento por ¿cuántas semanas? 2 semanas. 14 semanas. 2 semanas y se repite nuevamente, ¿no es cierto? ¿Por qué se repite ese ciclo? Porque ese es el espacio que tiene de reproducción, ¿no? Entonces es importantísimo que ustedes sepan tratar lo que se llama la infección por la bacteria Helicobacter pylori. ¿Cuál es la frecuencia de infección en nuestro país? A ver, señorita.
El Eso les han dicho, por si acaso, 80%. 80%. O sea, casi todo de esa clase que son 80, me han dicho, ¿no? Que vienen 60. El 80% tiene infección por Helicobacter pylori, ¿sí? Podría ser. No, no está subvalorado, ¿no? Pero sí más o menos es 50%, 50-75%. Lo que pasa es que no hay estudios epidemiológicos sobre eso, ¿no? Ya es importante que ustedes den el tratamiento. Ahora, la anemia perniciosa también puede asociarse con la mayor frecuencia de cáncer gástrico y la cirugía gástrica como un procedimiento de una gastrectomía más una reconstrucción en Billroth 2. ¿Cómo es Billroth 2? A ver, señor, usted, que es al lado, ¿cómo se hace una reconstrucción Billroth 2? ¿Sí? ¿Qué se une con qué? Muchachos, esto les he dictado, por si acaso. Billroth 2, Billroth 1, Rux. El duodeno con el estómago, sí, en el Billroth 1 es el duodeno con estómago y el Billroth 2, esófago. Bueno, no lo desapruebo en todo el curso porque les voy a dar la opción de que den el examen, ¿ya? Pero realmente, muchachos, si no estudian, no se quejen, ¿ya? Yo no tengo inconveniente que sean mis últimas clases en esta universidad, pero sí quiero que ustedes hagan el esfuerzo para aprobar este curso, ¿no? Porque después en las sedes les van a preguntar, ¿y quién les enseñó el curso? ¿No? Porque evalúan a través del producto que son ustedes, ¿no? El resultado del aprendizaje. Bien, Billroth 1 es la unión de parte del estómago con el duodeno y Billroth 2 es la unión del estómago, el estómago residual que quedó después de la gastrectomía, con el yeyuno, ¿no? O sea, es algo que se los he explicado con gráficos y todo. Bueno, el mayor riesgo pues está en trabajadores de mina de carbón, ¿no? Hay un riesgo profesional y el reflejo del estado socioeconómico. ¿Qué quiere decir? Si un país tiene una economía de bajos ingresos o medianos ingresos, ¿tendrá mayor frecuencia de cáncer gástrico? Así es, ¿no? Eso viene en una pregunta. Y la parte oncológica también está relacionada obviamente con los genes, ¿no? Con la genética que uno pueda tener. No solamente de tumores del tracto digestivo, sino otros tumores como pueden ser cáncer de mama o lo que fuese, ¿no? Factores que están relacionados, ¿no? La dieta como ambientales, ¿no? El factor de riesgo, la escasa comida en grasas, ¿no? Y alta alimentación en carbohidratos complejos, ¿no? Carnes ahumadas y el residuo de los nitritos, ¿no? Esas son las lesiones precursoras, ¿no? Gastritis atrófica, metaplasia intestinal completa y displasia con cambios químicos gástricos. Es importante saber que la línea de pH, nitratos y nitritos, ¿no? Van a marcar pues, la evolución y el desencadenamiento de la displasia en el cáncer gástrico. El Helicobacter pylori ya les he mencionado y otros factores de riesgo, por ejemplo, ¿no? Tanto ha encontrado en la China, también en Estados Unidos, ¿no? En México y en Chile, ¿no? Nosotros tenemos dos autores que yo les mencioné que han hecho investigación sobre eso. ¿Alguien se acuerda? Dos autores peruanos, un patólogo y un gastroenterólogo. ¿Quién? Pues así, yo escribo libros y si nadie me va a leer, pues pasamos en la historia siendo ausentes, ¿no? El doctor León Barúa y el doctor Recabarre, ¿ya? Y por si acaso también se lo voy a preguntar en el examen, porque tenemos que saber quiénes están haciendo investigaciones y quiénes han contribuido en el conocimiento de la relación entre Helicobacter pylori y cáncer gástrico. La etiología, ¿no? En zonas de mayor incidencia, ¿no? Aquí está esto de México, y el 60%
está relacionado con carcinoma gástrico, ¿no? Hay toda una fisiopatología del mismo, ¿no? Hay una proliferación, ¿no? Y fidelidad por el ADN, se diferencian en los patrones, pueden evolucionar a una tasa de proliferación mayor y la exposición a mutágenos con este sustrato lleva pues a la presencia de cáncer. Entonces son las etapas de proliferación, diferenciación y apoptosis, ¿no? Se disminuye la apoptosis, hay una mayor diferenciación y una mayor proliferación. Los agentes mutágenos, ¿no? Son los que van a iniciar estos cambios y finalmente una generación que ha tenido cáncer gástrico probablemente va a tener también el marcaje en el ADN y la predisposición mayor de la siguiente generación. Este es el concepto de promoción y la progresión, ¿no? Que es el desarrollo progresivo del crecimiento local, ¿no? Una vez que se empieza a diferenciar, hay displasia y empieza a darse el cáncer in situ y luego va creciendo, ¿no? Va progresando. La malignidad es, de acuerdo a la respuesta, ¿no? Hay una respuesta genotípica también a él mismo y fenotípica según la expresión. La principal lesión que puede llevar, como se puede considerar como una lesión precancerígena o el inicio del cáncer, es la displasia, no la metaplasia. Puede ser leve, moderada o severa de acuerdo a la presentación y la reproducción celular, ¿no? Las células displásicas van a mantener cierto grado de control, pero cuando esta displasia se hace grave, ¿no? Va a evolucionar hacia el carcinoma. Es la evolución natural. Esas son las patologías que pueden estar asociadas con el desarrollo del cáncer, que ya les había mencionado. Y la fisiopatología va a estar pues, en relación básicamente a la frecuencia, a la exposición a medios ambientales y la expresión macroscópica y microscópica de cada uno de ellos, ¿no? De ahí viene la clasificación, no solamente del TNM avanzado, sino del cáncer in situ, ¿no? Esa clasificación, ¿quién la hizo? ¿Se acuerdan? ¿Qué escuela, qué país? Japón, así es, ¿no? El cáncer precoz. Y aquí tenemos pues los adenomatosos solitarios. En el antro es la localización más frecuente, no se olviden eso siempre. ¿Y por qué será el antro el que tiene mayor frecuencia de cáncer? ¿Por qué cree, señor? Sí, ¿por qué el antro? El estómago tiene antro, cuerpo, fondo. Porque hay menos mucosa, menos ácido. Menos acidez, no, al contrario, mayor acidez. ¿Qué más? ¿Qué otro factor puede haber microambiental a nivel del antro? La diferenciación celular que se da a ese nivel, ¿no? Las lesiones o microlesiones por el ácido clorhídrico, la diferenciación celular, epitelios de transición, ¿no? Y mecanismos pues de fisiopatológicos para el vaciamiento gástrico, ¿no? Donde hay más células y más células diferentes en función, entonces ahí es donde se presentan los cambios celulares. Si ustedes tienen las mismas células, pues va a ser muy difícil que se diferencien, ¿no? Pero si tienen 10 células diferentes, entonces ahí va a empezar, puede darse el mecanismo de diferenciación celular, ¿no? Y progresar pues al cáncer. Los signos y síntomas van a depender del estado, es decir, la condición en la cual viene el paciente. Generalmente la pérdida de peso, la presencia de dolor abdominal, pérdida del apetito, saciedad precoz, que es el más frecuente, es decir, la sensación de llenura precoz, así como la hemorragia digestiva, la disfagia, en el caso del cáncer proximal, es decir, a nivel de la unión esófago-gástrica, disfagia, dolor torácico, vómitos y flinitud postprandial, ¿no? Estos son síntomas tardíos. Cuando encontramos un paciente que viene con estos síntomas y al momento de hacer la endoscopía encontramos un tumor, pues ya es tardío, ya es una fase avanzada. Entonces tenemos que hacer antes el diagnóstico. ¿Cómo podemos hacer el diagnóstico y en quiénes debemos hacer el diagnóstico de cáncer gástrico? ¿En qué personas nosotros podríamos decir, saben qué? Hay que llevarlo a hacer una endoscopía? Cuando tengan un síntoma, ¿qué dices tú?
Sí, cuando tengan síntomas. No, como tiene síntomas ya es tardío. Les acabo de decir que si tiene síntomas como los que les presento ahí, ya es tardío. ¿En qué momento entonces debemos decir, este paciente lo llevo acá a una endoscopía? A ver, ¿en qué pacientes le hacemos una endoscopía precoz? Ancianos no, ancianos es tarde, muy tarde. Reflujo, ya enfermedad por reflujo gastroesofágico, es una condición, ¿no?, que podría llevarnos a un cambio del epitelio del esófago de Barrera. Otro, ¿qué otra condición? ¿Cuál? Gastritis crónica, pero eso lo vas a diagnosticar con una endoscopía. ¿Cómo? Dolor urente retrosternal es un signo de reflujo gastroesofágico, ¿no? Otra. Factor hereditario. Si tenemos en la familia muchos pacientes, ¿no?, que están, tú estás en la clase, pero estás viendo otra cosa. Te retiras, con toda tranquilidad, ¿ya? Esta no es un aula para estudio, es un aula para poder escuchar clases. Si no lo haces, sales desaprobado de este curso y de todo lo que voy a dictar. Es realmente molesto que uno viene a dictar la clase y están viendo cualquier otra cosa pues, que no les interesa en absoluto lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? A ver, otro. Aquí le harías una endoscopía. Mayores de 45 años, está bien, ¿ya? Otro. ¿Cómo? Riesgo laboral. ¿Qué es riesgo laboral para ti? Ya, puede ser enfermedades ocupacionales. Aquí en quién más le haríamos una endoscopía precoz. Baja de peso no, antes de esos síntomas. Eso, ¿no? Estamos diciendo que si un paciente tiene Helicobacter pylori, tiene alta frecuencia de eso. Entonces, si un paciente ha tenido o presenta como diagnóstico Helicobacter pylori, ese paciente hay que hacerle una endoscopía porque puede presentar un cáncer gástrico. Entonces, ese es el grupo de pacientes que tenemos que buscar. ¿Por qué? Porque realmente es triste que lleva a la emergencia o al hospital un paciente que tiene un diagnóstico de una neoplasia, un tumor pues, que ha crecido, tiene 4 centímetros en el píloro y el paciente está vomitando y así, ¿no? Eso no está bien. Los patrones clínicos, ¿no?, siempre es un inicio insidioso. ¿Por qué una tumoración tiene un inicio insidioso en el estómago? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? Crece lento, pero ya, ¿por qué? Todos los tumores generalmente crecen lentos, pero ¿por qué da manifestaciones tardías? ¿Adaptación de qué? A ver, si este mismo cáncer se presenta en el esófago, ¿dará manifestaciones tempranas o tardías? Tempranas. ¿Por qué? Exactamente, el estómago pues, se distiende, tiene gran capacidad. ¿Cuánto de capacidad de volumen tiene? Casi 1 litro, hasta 1,5 litros. Entonces, si la masa tumoral va creciendo, pues no se va a percibir, ¿no?, ninguna molestia obstructiva. Por eso es que su presentación generalmente es insidiosa. Y si nosotros esperamos que tenga manifestaciones como hemorragia digestiva, obstrucción, signos de delgadez, ¿no?, baja de peso progresivo, ya está, ¿no? Las presentaciones tempranas son de manera insidiosa, ¿no? Hay dolor epigástrico, anorexia, ¿no?, falta de apetito, y después ya vienen náuseas, una pérdida ponderal, ¿no? Y un signo precoz de diagnóstico de cáncer gástrico, ¿cuál sería? Si están, por ejemplo, en un pueblo muy alejado, ¿cuál es el tratamiento que le dan? No, quieren ustedes diagnosticar, están pensando que tienen una sospecha de cáncer gástrico porque ha tenido infección por Helicobacter, ¿no?, y ya tiene baja de peso. ¿Cómo ustedes hacen un diagnóstico rápido?
Biopsia no, porque no tiene citoscopía. Otra. Reflujo no es sintomático. ¿Qué examen les puede a ustedes demostrar que el paciente está con una complicación más o menos temprana del cáncer gástrico? No tiene citoscopía. Hemograma, anemia. ¿Y cómo sabes el origen de la anemia? ¿Y cuál es el examen de sangre oculta en heces? ¿Cuál es el fin? Ya. Claro, hay que detectar, ¿no?, la sangre oculta en heces, un test de Guayacola o un test de Tébero, ¿no? De esa manera ustedes ya tienen el diagnóstico de una hemorragia digestiva, probablemente no macroscópica, ¿no?, y microscópica, y con eso ustedes ya empiezan a hacer un estudio. Deben referir al paciente para que le hagan un estudio endoscópico y una colonoscopía probablemente, ¿no? Síntomas tardíos, regurgitación, pirosis. Tardíos también, caquexia, masa epigástrica y los ganglios, ¿no?, el crecimiento ganglionar que ya no está demostrando invasión. La adenopatía clavicular, el ganglio de Virchow, adenopatía axilar izquierda, el nódulo de Illich, umbilical, cuando ya hay una carcinomatosis, ¿no?, el nódulo de hermana María José, hepatomegalia, esplenomegalia también, masa tumoral en el tracto rectal, el nódulo de Brunner, y en el ovario, que es el tumor de Krüger, ¿no? Ya eso es tardío, prácticamente no hay mucho que hacer, probablemente incluso solamente cirugías paliativas, ¿no? Entonces, lo fundamental en este tipo de cáncer es el diagnóstico temprano, hacer los exámenes auxiliares, ¿no?, y buscar hacer rápidamente una endoscopía. Antes se utilizaba mucho los estudios radiológicos como la serie radiológica superior, ¿no? Ahora solamente lo utilizamos para poder ver los criterios de resecabilidad, es decir, si el tumor es resecable o no, no para diagnosticar. El diagnóstico y el tabizaje que se hace es básicamente en base a una endoscopía digestival. Esos son los diagnósticos ya tardíos, ¿no?, con la imagen pues de falta de movilidad en esta zona, una imagen de estrechez, ¿no?, con una corazón de manzana, ¿no?, se le llama así, cuando se ha crecido el tumor y está en la zona prepilórica o pilórica y está evitando pues el vaciamiento gástrico, ¿no? La clasificación del cáncer temprano, ¿no?, es en una lesión insidiosa, ¿no? Puede ser elevada, plana o deprimida, ¿no? Cuando es elevada es el 1, el 2A cuando es elevada, pero es menos de 3 centímetros aquí, ¿no? El 2B ya es una lesión deprimida, plana, ¿no?, pero hay lesión aquí, pero se muestra como plana en la mucosa. El 2C es deprimida y 3 es cuando hay una invasión, pero ya ha pasado todo lo que es la mucosa y la zona de la muscular, ¿no?, de la muscular mucosada hacia abajo, y está invadiendo la zona de la serosa. Todo esto es cáncer incipiente, ¿no? Y el cáncer avanzado, utilizamos la clasificación de Bormann, ¿no?, una lesión elevada y también una lesión ulcerada con invasión de la pared, ¿no?, invade la muscular totalmente, y este es el tipo 4, que es la linitis plástica o el crecimiento tumoral de toda la pared, ¿no?, la infiltración de toda la pared, ya no se limita solamente a una zona. También existe la clasificación de Lauren, ¿no?, que es más una clasificación patológica, ¿no?, si tiene intestinal o difusa, de acuerdo a la frecuencia de las células que se encuentran, ¿no?, y el origen de las mismas, ¿no? La extensión y el estadiaje de la tumoración siempre va a ser con la clasificación TNM, ¿no?, de acuerdo al crecimiento tumoral. El TX es un cáncer in situ, ¿no?, que podría ser un cáncer temprano, y después empieza de T1 hasta T4, ¿no?, según la invasión que presenta hacia el mismo órgano o hacia órganos vecinos, ¿no?, el T4, por ejemplo.
Y los ganglios van a marcar, pues, no solamente el estadiaje y la evolución, ¿no? Aquí, si son ganglios perigástricos o si son ganglios más de 3 centímetros en pedículos vasculares gástricos afectados, ¿no? ¿Qué pedículos son los que más se afectan el crecimiento del cáncer gástrico? A ver, ¿qué me dice? Y por eso es que nosotros hacemos el vaciamiento ganglionar de 2. ¿Pedículo vascular de qué órganos? El grupo ganglionar 8, ¿dónde se encuentra? En la arteria hepática. Y el grupo ganglionar 10, ¿dónde se encuentra? Así es, esplénica, ¿no? Pues son los que más van a invadir. Y la metástasis puede ser según se presenta, pues a distancia, ¿no? O no. Este es el crecimiento, bueno, esas son las capas de la mucosa y cómo va invadiendo. Cuando nosotros hacemos una resección, para que esta resección del tumor sea adecuada, de acuerdo a los márgenes, ¿no? Hay que hacer una resección de por lo menos 4 centímetros en cada uno de los márgenes, ¿no? Algunos dicen que 2. ¿Por qué? Porque lo que es visible en la tumoración puede ser también infiltrativa. Y si ustedes hacen una resección justo en el margen del tumor, probablemente también esté invadida la pared, ¿no? Y ese es el peor resultado, dejar el cáncer ahí y finalmente se puede complicar a partir del mismo, ¿no? El pronóstico está relacionado según el estadio, ¿no? Según el TNM. En estadios tempranos, la sobrevida a los 5 años es 50%, y en estadios tardíos 3%, 13% y 29%, así va variando, ¿no? Según el crecimiento tumoral, la invasión ganglionar o la presencia de metástasis. Aquí ven, por ejemplo, un cáncer, ¿no? Que es una lesión elevada, ¿no? Con un cambio, no hay ulceraciones, ¿no? Podría decirse que es un T2 probablemente. Y lo que se hace en estos casos muchas veces es, sobre todo en la zona pilórica, hacer una ecografía endoscópica para ver cuánto ha invadido de la pared, ¿no? Aquí ya tenemos una imagen de una neoplasia más avanzada. Ven que hay palidez de la mucosa, ¿no? Probablemente no se ve el tapizado de la mucosa, ¿no? En las microvellosidades. Y se ven zonas ulceradas, ¿no? Con una placa, pues, de fibrina, y ese es un cáncer más avanzado, ¿no? Cáncer probablemente un tipo 3 ya. Y aquí es una lesión ulcerada, sangrante, ¿no? Es más raro que se presente, si usted tiene un paciente que tiene hemorragia digestiva, es más frecuente que se dé por una úlcera péptica que por un cáncer gástrico, ¿de acuerdo? Pero si ustedes hacen el diagnóstico y hacen una endoscopía, cuando esa tumoración o esa úlcera se presenta en el estómago, es mandatorio que hagan una biopsia. Si esta úlcera se presenta en el duodeno, no es necesario. ¿Por qué? Porque en el duodeno no se da la siembra tumoral, en cambio en el estómago sí. Entonces, si ustedes al momento de ingresar con endoscopía encuentran una úlcera gástrica, tienen la obligación de biopsiarla, porque puede ser que esa úlcera esté siendo el inicio de una neoplasia gástrica, ¿no? La tomografía nos ayuda muchísimo para ver la predictibilidad, ¿no? Sobre todo para ver si es que se puede resecar el tumor sobre la invasión de los vasos sanguíneos. La limitación de la resección de un tumor en general, y en el cáncer gástrico no escapa al mismo, va a estar limitado por la invasión hacia los vasos sanguíneos, ¿no? Aunque a veces ahora se puede hacer el cáncer de páncreas, como lo van a ver, una resección incluyendo los vasos sanguíneos y haciendo reemplazo de los vasos, ¿no? Pero ya cuando toca los vasos sanguíneos y esos son de órganos importantes, entonces probablemente la resección se va haciendo cada vez más limitada.
El ultrasonido, como les decía, endoscópico nos va a ayudar para poder ver la profundidad de la lesión, ¿no? Y el scan, ¿no? O la tomografía corporal total para ver si es que hay invasión o metástasis en algunos otros lugares. Existe también marcadores que nos pueden dar, ¿no? Con radiológicos que nos pueden ver si es que hay invasión a nivel de otra parte del organismo, ¿no? El diagnóstico por tomografía, ¿no? En este caso un cáncer gástrico relativamente temprano, ¿no? O avanzado en las primeras etapas, donde se ve engrosamiento de la pared de la mucosa. En cambio aquí ven ustedes ya una imagen tumoral, ¿no? Que va a invadir todo esto, ¿no? Y la endoscopía nos ayuda pues para ver qué tanto ha invadido la pared, ¿no? Sobre todo en cáncer temprano, para el estadiaje. En algunos casos, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas tienen por protocolo ingresar con laparoscopía. ¿Por qué? Tienen endoscopía, tienen tomografía, sin embargo, muchas veces no pueden detectar la carcinomatosis, que es la siembra del tumor gástrico en el peritoneo. Entonces, la única forma de tener gran eficiencia para el diagnóstico de una carcinomatosis, antes era el lavado, ¿no? Se hacía la laparotomía, se hacía el lavado, se veía si es que las células estaban invadidas o no, ¿no? Se hacía una citología. Pero actualmente se hace mucho laparoscopía. De esa manera, ustedes pueden rápidamente ver si es que hay una carcinomatosis y decir si el tumor ha invadido el peritoneo. Si es así, muchas veces no hay que hacer resección ya, pero existe un procedimiento que es el procedimiento de Sugar-Baker. El procedimiento de Sugar-Baker consiste en la extirpación de todo el tumor, ¿no? Los órganos y el peritoneo comprometido. Si quieren lo leen ustedes, este procedimiento de Sugar-Baker se complementa con quimioterapia hipertérmica dado dentro del peritoneo, ¿no? Eso es para limitar la enfermedad. La mortalidad aún es alta en estos casos, obviamente, de Sugar-Baker, ¿no? No estás curando la enfermedad, pero estás limitando mucho el avance de la misma, ¿no? Otras formas de medir, ¿no? El avance de la enfermedad y también hacer el diagnóstico son los marcadores tumorales. Para el cáncer gástrico, el 19-9 y el antígeno carcinoma embrionario tienen una sensibilidad relativamente alta el primero y el otro baja, ¿no? Hacer el diagnóstico diferencial, lo primero con úlcera péptica, sobre todo baja de peso, sangrado, pirosis, sensación de llenura, con pólipos gástricos, linfoma gástrico primario, sarcoma gástrico, tumores carcinoides, ¿no? Por el problema de ahí se diferencian bastante con la reacción del síndrome carcinoide y la enfermedad de Menetrier. El tratamiento, bueno, luego del diagnóstico precoz, del estadiaje con tomografía o con ecoendoscopía, pues se tiene que hacer una evaluación para cirugía y quimioterapia a veces complementaria, ¿no? La adyuvancia puede darse antes o después de la resección tumoral. Lo que se trata es lograr una resección completa, ¿no? Y ahí le llamamos curativo porque la sobrevida es mayor de 5 años, ¿no? Si es que ustedes logran una resección completa, y prevenir la diseminación. ¿Cómo prevenimos la diseminación? Con la resección o la disección ganglionar. Si ustedes limitan y sacan los ganglios que están comprometidos, de acuerdo a eso no solamente tienen el estadiaje del tipo celular, sino que han limitado la enfermedad. El tumor digestivo en general y el gástrico lo que va a hacer es invadir primero los ganglios satélites, ¿no? Que están cerca, y en este caso los perigástricos, luego los ganglios que se ubican en los órganos adyacentes, y luego de eso pasan esa barrera y hacen metástasis, ¿no? La diseminación es hematógena. Entonces, al momento de resecar, ¿no? Primero hacemos la resección del tumor, pero también tenemos que hacer la resección de los ganglios. Eso se le llama radicalidad, ¿no? El que es radical no quiere decir que sea, pues,
muy impetuoso en hacer las cosas, ¿no? Radicalidad está relacionado directamente con la resección ganglionar que se ha logrado, ¿no? Entonces, cuando ustedes escuchan eso, es una cirugía radical, que quiere decir que ha sacado los ganglios, ¿de acuerdo? Aumenta la supervivencia y la calidad de vida, ¿no? Lograr un adecuado control del dolor y asegurar una adecuada nutrición. Muchas veces el paciente tiene un cáncer gástrico tan avanzado que el hacer la resección no va a ayudar y no va a contribuir en mucho en su sobrevida. Entonces nosotros vamos a tratar de darle calidad de vida. Para eso se hacen las cirugías paliativas, las gastroenteroanastomosis, ¿no? Pero hay que tratar de hacerlas con la cirugía mínimamente invasiva, la cirugía que cause menos alteración al organismo, porque obviamente una cirugía va a dar un trauma quirúrgico, ¿no? Y eso va a ocasionar mayor lesión. Entonces siempre hay que ser prudente en saber qué cirugía planificamos en el paciente y hablar bien con los familiares también, ¿no? Porque la idea es de ¿se ha operado o no se ha operado? Si no se ha operado, probablemente su calidad de vida va a ser mala, y eso no es totalmente cierto. Luego, si lo operan y han sacado el tumor, pues todos están felices, pero muchas veces el sacar el tumor lleva pues a complicaciones o a deterioro pues no solamente anatómico, sino fisiológico en el paciente. Entonces hay que explicarles bien qué estadio de enfermedad tiene, qué sobrevida y pronóstico tiene el paciente, ¿no? De acuerdo a eso diseñar la cirugía, una cirugía proporcional. Entonces la resección quirúrgica, ¿no? Tratamientos endoscópicos, la terapia adyuvante, como les decía muchas veces, esta terapia se puede dar antes de la resección gástrica. ¿Qué necesitas para poder diseñar un esquema de tratamiento con quimioterapia? ¿Cómo diseñas tu quimioterapia? Dices, esta quimioterapia va a ser efectiva en este tumor. ¿Cómo creen? A ver. No es el tamaño. ¿Y qué te detecta la inmunohistoquímica? Así es, el tipo celular, ¿no? Según el tipo celular, o sea, ustedes no pueden hacer una quimioterapia, diseñar un plan de tratamiento si es que no han hecho un estudio de las células, ¿no? Es decir, con una biopsia. Si no tienen biopsia, no pueden diseñar quimioterapia, ¿ya? Bueno, esa es la resección, ¿no? Generalmente se va a resecar cada uno de los segmentos, los ganglios que más o menos ya ustedes lo saben, ¿no? Y eso es lo que les decía. D1 coge generalmente el grupo ganglionar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿ya? El D2, en cambio, el grupo ganglionar 8 y el 12, ¿no? Coge pues el 9, el 10, ¿no? Hasta aquí. Muchas veces se hace con esplenectomía, ¿no? Cuando es un D2 hasta el 12. Y el D3 es de los ganglios del grupo ganglionar 13 al 16. Cuando se han hecho los estudios de comparación, ¿no? En grandes poblaciones, se ha encontrado que no se da mayor beneficio en hacer un D2 versus un D3. Obviamente D3 es mucho más laborioso y tiene mayor mortalidad. Por lo tanto, lo que se recomienda es hacer un D2, ¿no? En todos los casos. Se hace D1 cuando es una cirugía paliativa, cuando es una cirugía que no tiene alcance oncológico, o sea, no quiere limitar la enfermedad, porque la enfermedad ya progresó y de nada sirve pues hacer más resecciones, ¿no? Entonces, solamente en esos casos se puede hacer un D1. Porque si ustedes tienen un paciente que tiene posibilidades de tratamiento, ¿no? Oncológico y le hacen solamente una D1, pues realmente no están dándole ningún tratamiento quirúrgico adecuado. Gastrectomía, en todos los casos, resección del aumento. ¿Por qué se hace la resección del aumento? Porque ahí están muchos de los grupos ganglionares, ¿no? Están atrapados ahí. Y una linfadectomía, es sacar los ganglios, ¿no? D1, D2, como les decía, el D2, ganglios de la arteria gástrica izquierda, el hepático común, esplénico y celíacos, ¿ya? El 3, pues hay que sacar el vaso, el páncreas, si están afectados, ¿no? Y la mejor reconstrucción
¿no? A diferencia de la enfermedad ulceropéptica, ya no se hace con una reconstrucción en Billon 1 o Billon 2, sino es una reconstrucción en Y de Rux, ¿no? Es decir, sacar este estómago y el resto del estómago que quede puede ser parcial, cuando es 50%, subtotal, 75%, o total, cuando se saca todo el estómago, unirlo pues a un asa yeyunal, ¿no? Y el asa yeyunal va a tener, sube, asciende, ¿no? Se hace la anastomosis ahí, y existe también la reconexión del asa biliopancreática, ¿no? Entonces la Y de Rux va a ser la unión de una asa biliopancreática con el asa alimentaria o la yeyunal. Y aquí fueron la Y, ¿no? Y la describió Rux. Entonces la gastrectomía puede ser subtotal. Ya les menciono que el virus 1 y 2 ya se están dejando de hacer, más se hace la reconstrucción en Y de Rux. Tratamiento endoscópico puede darse para técnicas paliativas, ¿no? Y potencialmente curativas también en caso de cáncer superficiales. Se está haciendo mucho eso en Japón, en Chile y en Brasil, ¿no? Las resecciones por vía endoscópica. Y la terapia adyuvante va a depender mucho de la inmunohistoquímica, ¿no? Del tipo celular y si son sensibles o no a la quimioterapia. La radioterapia ya se está utilizando muy poco, casi nada, solamente se utiliza en caso pues, de metástasis para disminuir el dolor y otras afecciones, ¿no? En ese caso, circunscrito. Dentro de la cirugía paliativa podemos hacer la más frecuente, la gastroenteroanastomosis, que básicamente va a bypassear el tumor y va a hacer que el estómago se una hacia el yeyuno y de esa manera no haya obstrucción alta, ¿no? La gastrostomía y la yeyunostomía realmente se hace más yeyunostomía de alimentación, que estén metálicos en la zona pilórica y otros bloqueos nerviosos con alcohol del 50% en el plexo solar para sobre todo disminuir el dolor, ¿no? Que es lo que más molesta al paciente en la progresión de la enfermedad. La prevención, aquí eso es lo que les preguntaba al inicio, historia familiar de cáncer, ¿no? Infección por Helicobacter pylori, lesiones precancerosas diagnosticadas por endoscopía y en cuanto a la dieta, aquí se puede hacer bastante, ¿no? Disminuir el consumo de sal y comidas ahumadas, ¿no? Que están directamente relacionadas. Lo ideal es lograr un screening endoscópico en pacientes que tienen estos factores de riesgo o incluso para toda edad, ¿no? Si es que hay muchos factores ambientales, ¿no? Generalmente poblaciones que viven cerca del mar, ¿no? En la playa, ¿no? Que son pescadores y que consumen muchos alimentos ahumados, ¿no? Entonces tienen todos los factores que van sumando y tienen predisposición genética, definitivamente hay que hacer el diagnóstico precoz y no llegar a esas neoplasias, ¿no? Eso está bien. Me quedo sin espalda. Pues sí, tiene que ser más grande.